Gabriel José de la Concordia García Márquez, Gabo o Gabito, el escritor más importante que ha tenido Colombia, se preguntó un día cuál era ese misterio que lo motivaba con pasión a contar historias, esas cosas que en sus propias palabras no se pueden ver ni tocar. Inspirado profundamente en la realidad de sus primeros años en Aracataca, Magdalena, en donde nació el 6 de marzo de 1927, el mayor de dos hermanos, y a pesar de sus propios cuestionamientos, García Márquez solo ha vivido para contar historias magistrales, esas historias que lo han llevado a tener varios premios. Aunque su esposa, Mercedes Barca, con quien tuvo dos hijos, el cineasta Rodrigo García y el diseñador Gonzalo García, ha dicho que de no haber sido escritor y periodista, su esposo habría sido arquitecto. Ese mismo año publicaría su primer cuento titulado La primera resignación en el diario El Espectador. Tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, se mudó de Bogotá a Cartagena, en donde empieza a trabajar en el periódico El Universal y a estudiar. Luego viajó a Barranquilla, y la deserción total del derecho en el año 1950 significó el inicio de una carrera artística inspiradora y encantadora. Su primera novela fue La hojarasca, escrita en 1955 y en donde se vieron los primeros vestigios de Macondo. Pero fue en el año 1967 con la publicación de 100 años de soledad, con la cual ganaría el premio a Mejor Libro Extranjero en Francia en el 69, el premio Rómulo Gallegos en el 72 y el Nobel de Literatura en el año 1982, que su prestigio se multiplicó. A pesar del contundente éxito literario y comercial, García Márquez se ha definido a sí mismo como uno de los seres más solitarios que él mismo conoce. Además de la literatura, el periodismo constituyó siempre su otra fuerza vital. A inicios de los años 50, a su vez que trabajaba en el diario El Heraldo, hizo parte de un grupo de escritores e intelectuales conocido como el Grupo Barranquilla. Pronto dejaría el Caribe y se iría a Bogotá para trabajar con el diario El Espectador, bajo una petición del poeta Álvaro Mutis. En este diario fue crítico de cine y corresponsal en Francia. Durante la celebración del natalicio del escritor el pasado 6 de marzo, día en que cumplía 87 años, Fidel Cano, actual director del diario, diría que Gabo es parte de la historia del Espectador. En los años 60 se mudaría a Cuba y entablaría una verdadera amistad con Fidel Castro. En ese entonces trabajaba en la agencia cubana de noticias del gobierno, Prensa Latina. Entre sus compilaciones de relatos periodísticos se encuentran Textos costeños, del año 1981, y Entre cachacos, de 1983. Noticia de un secuestro, del año 1996, cuenta con vertiginoso ritmo el secuestro de varias figuras prominentes y periodistas colombianos como Diana Turbay y Francisco Santos, a manos de los extraditables. Otro de sus grandes aportes al periodismo fue la creación de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que creó con Jaime Abello Banfi y su hermano Jaime García Márquez, para estimular las nuevas mentes de este oficio. El autor de uno de los grandes clásicos de la literatura vive gran parte de su vida en México desde los años 60, con su eterna musa Mercedes, sin la cual no habría podido escribir un libro. Seguramente gran parte de la humanidad se lo agradece a ella.